Bon dia a tothom i ara donarem pas al simposi UVRS per seguir amb la continuïtat de la doctora Mauset, amb el simposi que hem titulat Prevenir a temps és curar, i en aquest simposi el farem entre la doctora Cíntia Crespo i jo. La doctora Cíntia Crespo és pediatra, treballa en un centre d'atenció primària, el Centre d'Atenció Primària Montclar de Sant Boi, i a més és membre del grup de treball de vacunes de la Societat Catalana de Pediatria i també ha sigut membre de l'organització d'aquesta excel·lent jornada d'avui. Gràcies, Laura. S'ho ha après, s'ho acaba d'aprendre, anàvem repassant. I jo tinc el plaer de compartir aquesta estona amb la doctora Laura Castells, que és pediatra neonatòloga, és cap de servei de l'Hospital Quirón de Sabadell i és la coordinadora del grup de neonatologia de la Societat Catalana de Pediatria, i a més d'això està implicada en molts projectes i estudis relacionats amb el tema que us explicarem de l'UVRS. Per tant, crec que entre les dues podrem explicar-vos i deixar-vos amb ganes de saber una miqueta més respecte a això, tenint en compte del que venim, que la doctora Mauset ja ens ha fet una gran introducció. Doncs, sense més, Laura, quan vulguis. Bueno, pues antes de empezar quería agradecer a la Sociedad Catalana de Pediatría por organizar esta jornada, que siempre tiene muchísimo interés para todos, y concretamente también a AstraZeneca. Y me ha encantado ver el programa de la jornada de vacunas, que realmente de toda la jornada hay 3 charlas dedicadas a VRS, que como veréis ya la doctora Mauset nos ha puesto ya un poco aquello, el gusanillo de ostras, el VRS parece que no es una enfermedad como pensábamos, el VRS solo es de niños, solo toca a los niños, sino que hemos visto que tiene un gran impacto a nivel del adulto, y yo lo que quiero es hacer un paso más y enseñaros el problema de salud pública que supone la infección de VRS, no solo en nuestro país, sino a nivel global, y que luego encadenaremos también con otra charla del doctor Pineda más tarde. ¿Sí? Bueno, este es mi potencial conflicto de intereses, como ha comentado la doctora Crespo. He participado y participo en ensayos clínicos y a nivel de charlas relacionadas también con el VRS, y mi potencial conflicto de interés y conflicto real también es la protección de nuestros niños. A modo de introducción, pero ya se ha ido comentando, sabemos que el VRS es el patógeno respiratorio más importante de la infancia y, como bien ya se ha comentado, prácticamente todos los niños durante los primeros 2 años de vida habrán entrado en contacto con este virus en menor o mayor gravedad. Y esto supone, como veis, más de 33 millones de niños que se infectan cada año, pero cabe destacar que la mayoría de estos niños serán niños sanos. De estos niños ya hemos visto que solamente un pequeño porcentaje, alrededor del 2%, van a requerir una hospitalización. Y aunque España no es un país donde el VRS tiene una carga de mortalidad a nivel infantil por este virus, sí lo es en países en vías de desarrollo, suponiendo una mortalidad que puede alcanzar hasta un 6-7% en muchos países. Y como hemos dicho, también es una causa de hospitalización. Es la primera causa de hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior, por bronquiolitis, en población pediátrica, y se le atribuyen al VRS, como veis, más del 50% de las bronquiolitis y un 25% de las neumonías, ocasionando anualmente alrededor de 10.000 hospitalizaciones al año. Y también parte de estos niños requerirán un ingreso en UCI, y también cabe destacar que de cada 4 niños que van a requerir hospitalización en cuidados intensivos, únicamente uno de estos 4 va a tener factores de riesgo. Como bien se ha comentado,
ya podemos tachar aquella frase que decían, bueno, pues el VRS es solo un problema de niños. Pues no, ya nos lo hemos visto en la charla anterior. En los niños sí que es la primera causa de infección del tracto respiratorio inferior, pero en adultos supone la quinta causa de neumonía adquirida que requiere hospitalización. Y ¿cómo se comporta el VRS? Si aquí os pregunto a vosotros, bueno, ¿el VRS cuándo aparece? ¿Cuándo empezamos a temblar, ya sean los de atención primaria como los de hospitalización? Pues ya lo sabéis, aquí en nuestro país empezamos ya a temblar cuando empieza pues, el otoño. A nivel de, en octubre empezamos a detectar ya los primeros casos de VRS y esta estacionalidad siempre ha sido pues, prácticamente la misma. Empezamos a verlos en octubre, noviembre, el pico lo alcanzamos en noviembre, diciembre, y en países del hemisferio sur van al revés, es decir, coincide con la estación de otoño-invierno. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos años? Bueno, por una parte tenemos el cambio climático, que también ya se ha comentado. El cambio climático está ayudando a que la estacionalidad del VRS empiece a cambiar. Y otro factor importantísimo que hemos visto en los últimos años y que ya también se ha comentado es la pandemia por COVID-19. Estos dos factores han hecho que esta estacionalidad típica de la cual estábamos acostumbrados de ver el VRS en octubre, noviembre y diciembre, en los últimos años, como ahora veréis, ha cambiado. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí podéis ver en esas gráficas, estos son los datos de 2020, estos son datos de la red de vigilancia que tienen en el continente africano y Sudáfrica y como veis, ellos, a ver, esta es la epidemia de 2018, estaban acostumbrados a ver el pico, pues en marzo empezaban a ver los primeros casos, alcanzaban el pico alrededor de junio, lo mismo 2018, 2019, si fuéramos hacia atrás, todos los picos eran prácticamente calcados. ¿Y qué es lo que se evidenció? Con la llegada de la pandemia no se evidenció ese pico que esperaban. En cambio, o sea, lo que se vio fue un descenso muy marcado del VRS, pero en cambio vieron un incremento de casos fuera de la temporada. Lo mismo pasó en otros países de otros hemisferios, tanto hemisferio norte como hemisferio sur. Lo que se detectó fue una bajada de los casos de VRS cuando estaban acostumbrados a esta estacionalidad típica del VRS y un aumento de casos fuera de la estación. Y si vemos datos ya estatales, porque aquí eran datos globales y del hemisferio sur, como podéis ver, en esta diapositiva, en esta diapositiva lo que vemos es los picos, el dibujo que hacen los picos a los que estábamos acostumbrados y en octubre de 2020, ¿qué es lo que vimos? Prácticamente no circulaba el VRS. ¿Por qué? Por estas medidas de distanciamiento social, el uso de las mascarillas, etcétera. ¿Y cuándo empezaron a saltar las alarmas? Pues a nivel de marzo, abril y sobre todo mayo, en el momento que coincidió con el levantamiento de las medidas de aislamiento, nos quitamos la mascarilla, empezó a aflorar el VRS. Y aquí lo vemos también en este gráfico, que es una publicación muy reciente de la doctora Guitart de Sant Joan de Déu, en el cual es un estudio súper bonito que analizan los ingresos en UCI pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu desde la temporada 2010-2011 hasta 2020-2021. ¿Y qué es lo que se vio? Como veis, un patrón muy similar cada temporada. En rojo es la temperatura, es decir, cuando bajaron las temperaturas empiezan los picos típicos del VRS. ¿Y qué pasó en 2020? Pues una curva prácticamente plana, es decir, prácticamente no habían ingresos por VRS en UCI, lo mismo en otoño-invierno, es decir, un año muy atípico en una UCI que cada año está súper saturada de bronquiolitis y en marzo empezaron a ver las primeras ingresos por bronquiolitis grave. Y en Cataluña, concretamente, en Cataluña tenemos la suerte de tener la xarxa de vigilancia epidemiológica, que es una red de vigilancia epidemiológica, como sabéis, que es impresionante los datos que nos da y además son datos que podéis consultar día a día. Lo mismo, estábamos acostumbrados a ver estos picos que empezábamos en semana 40, 42,
a empezar a ver los primeros casos de VRS, alcanzando los picos en noviembre y diciembre para luego descender y prácticamente no detectar casos de VRS a partir de marzo, abril. ¿Y qué esperábamos? Pues aquí estábamos todos coincidiendo con la segunda ola del COVID en octubre de 2020. Bueno, ¿qué pasará? Porque ya tenemos suficiente con el COVID y ahora solo nos falta que encima las UCI se nos llenen de niños con bronquiolitis. Esperábamos semanas y estos casos de VRS no aparecían, pero ¿cuándo saltó la alarma? Saltó la alarma cuando en marzo los neonatólogos que tenemos un grupo de trabajo empezamos a ver, oye, yo estoy viendo VRS, yo también, y tú, y empezamos a ver que esto semana a semana, ya hemos visto la alta tasa de transmisión que tiene el VRS, empezaron a duplicarse semana a semana estos casos, llegando a un pico fuera de lugar que tuvo lugar más o menos como en junio. Es decir, un pico fuera de estación para luego descender sin llegar a ser negativo, es decir, estábamos en un pleno mes de agosto detectando casos de VRS, una situación completamente excepcional que enlazó ya con el siguiente pico, el cual estamos ya acostumbrados en meses fríos de otoño-invierno. Pero, como podéis ver aquí, el VRS continuaba circulando y viviendo con nosotros. Es decir, ¿qué es lo que pasó con el COVID? Bajó rotundamente la incidencia de bronquiolitis, de detección de VRS, de ingresos, etcétera, y en cambio, en una época en la cual no estábamos acostumbrados, como era en primavera de 2021, vimos esta carga asistencial de niños afectados por VRS. ¿Y cuál es la situación pospandemia, digamos? ¿Qué ha pasado ahora desde 2022-2023? Porque esta era la duda. Bueno, ¿el VRS vendrá para quedarse ya para siempre? Pues os voy a intentar mostrar un poco lo que está sucediendo desde el pico de 2021, es decir, desde la temporada anterior. Tuvimos este pico de VRS en estación, o sea, fuera un pico en la estación que estábamos acostumbrados, pero como podéis ver, era un pico un poco inferior a lo que teníamos y la circulación de este virus durante toda la primavera y verano de 2022. Es decir, continuábamos detectando casos, también un poco ligado con lo que decía la doctora Mauset, ¿no? La importancia de los test rápidos que tenemos ahora de detección. Probablemente igual, no sabemos qué pasaba antes, si igual había algún caso de VRS porque no lo buscábamos, ¿no? Lo de que quien no busca no encuentra. ¿Y qué ha pasado este año? Pues lo que esperábamos. Viene el invierno otra vez y empezamos otra vez a detectar pico. Pico que llegó en finales de noviembre, la primera semana, justo en el puente de diciembre, la semana antes, pero como podéis ver ha sido un pico increíblemente superior a lo que estábamos acostumbrados. Es decir, se han detectado y han saturado, ya lo habéis visto, las UCIs. Y hasta hemos salido en las noticias, que es un poco, ¿no?, que antes éramos como los eternos olvidados y este año incluso la gente que no tenía niños decía, yo he oído, esto de la bronquiolitis, ¿no?, pobres niños. Pues esto también ha ayudado a hacer un poco de difusión y a hacer un poco de mancha de aceite y poner en conocimiento del problema de salud que es el VRS. Y esta gráfica también me gusta mucho ponerla porque muestra la hospitalización por tramos etarios. Como veis, y ya hemos comentado, el grupo de mayor riesgo o el de mayor tasa de hospitalización son los niños menores de 5 años, pero sobre todo el menor de 1 año, pero cabe destacar esta línea lila, que es los mayores de 79-80 años. Es decir, no es despreciable la tasa de hospitalización que tienen los adultos y fijaros aquí que alrededor de la segunda semana de enero tuvimos, una inversión nos ganaron los adultos la tasa de hospitalización de adultos comparado con la de los niños. Estos son datos también del CIVIC, que también os recomiendo mucho porque están muy bien explicados y además también es a día, en el cual también nos muestra, comparando con las epidemias anteriores, 2019-2020, veis que, bueno, lo que estaba semana 40-42 empiezan los casos, llega el pico a final de diciembre, algunos años el pico llega más a finales de diciembre y algunos más a mediados de diciembre. ¿Y qué es lo que pasó con la pandemia? Prácticamente no se detectaron bronquiolitis y este pico que ya os he comentado fuera de estación en marzo-junio y que luego volvió aquí, sería la que empezó en octubre.
que enlaza con esta verde, en el cual, si aquí veis muy claramente la comparación, lo que pasó en el pico de la temporada anterior, ¿vale?, con esta tasa de bronquiolitis, y si os fijáis, el brutal brote epidémico que hemos tenido este año y que todavía, ahora está en descenso, pero que todavía la tasa de bronquiolitis en la cual estamos en datos de semana 4, pero que todavía estamos. Es decir, yo creo que con estos datos ya os he demostrado un poco la gran carga de enfermedad que supone el VRS en recién nacidos y lactantes, y además es de que sabemos que, ya lo ha dicho la doctora Mauset, el pico máximo o los demás riesgos son la tasa de hospitalización mayor son menores de 5 años, pero el riesgo de contraer una infección por VRS y hacer una bronquiolitis es 15 veces superior en el primer año si lo comparamos con el segundo año. Y recordar que de cada 4 niños que ingresan en UCI, 3 de ellos serán sanos, es decir, serán niños sin factores de riesgo, o sea que aquí será crucial la prevención que debemos hacer en estas familias. Y va a ser impredecible cuáles de estos niños van a requerir atención médica. Estos son datos también de un estudio publicado recientemente por el doctor Martinón Torres, que estima pues esto, que el 95% de los niños que van a contraer una infección y una infección importante por VRS van a ser niños sanos, y solamente una parte muy pequeña de este pastel, será un 5%, tendrán factores de riesgo, que serían prematuros, cardiópatas, niños con enfermedad pulmonar crónica, síndromes de Down. ¿Y qué armas tenemos nosotros para combatir esta infección? Pues como sabéis, no hay tratamiento específico, únicamente es tratamiento de soporte, y actualmente la única medida que tenemos actualmente hoy en día es la profilaxis pasiva con palivizumab, pero que será de indicación muy restrictiva únicamente en este 5%. Es decir, que es importantísimo las medidas de prevención que debemos hacer en las familias. Y hemos hablado mucho de hospitalización, ya hemos visto que es una importante carga en los hospitales, pero ¿qué pasa más allá? Es decir, la hospitalización solamente es una punta del iceberg. Hemos dicho de que de 100 niños, 98 van a pasar una bronquiolitis o un episodio de infección de vías altas por VRS en domicilio, un 2% solo estará hospitalizado, pero estos niños, ¿quién los atiende? Pues todos los que estamos aquí. Este estudio, realizado también por el doctor Martinón Torres y publicado recientemente, lo que quería era determinar la carga clínica y económica que supone la infección por VRS, pero en todos los entornos sanitarios, es decir, no solo en la hospitalización, en atención primaria, en urgencias y en la consulta posterior de especialización, porque ya hemos visto que además conlleva una morbilidad a corto y largo plazo. Y en este estudio que se utilizaron datos del Sistema Nacional de Salud 2017-2018, se calculó como promedio que en los niños que contraían una infección por VRS o una bronquiolitis menores de 1 año, prácticamente todos en alguna ocasión fueron a centros de atención primaria, un 67% fueron a las urgencias y alrededor de un 14% requirieron posteriormente un seguimiento especializado. Y como veis, también se hizo un cálculo de la media de visitas por cada episodio de infección por VRS, lo que conllevaba en carga asistencial un 9,4 visitas de atención primaria, entre 1 y 2 visitas a atención especializada y entre 2 y 3 visitas a urgencias. Es decir, con una carga muy importante a nivel asistencial, sobre todo en atención primaria. Y estas fueron las conclusiones de este estudio, es decir, que la carga de VRS es importantísima, elevada, sobre todo en niños menores de 1 año. Además, ponía de manifiesto también la necesidad de medidas diagnósticas que nos ayuden también a diagnosticar más, porque ya sabemos que lo que no se mide no se sabe, entonces es importantísimo poder tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica, y Cataluña es una comunidad que es muy afortunada en este tema también para poder prevenir y anticiparnos a estos brotes epidémicos como el que hemos tenido este año.
Y bueno, ¿cuáles son los pacientes de riesgo? Si ahora preguntar aquí en la sala, bueno, con todo lo que os he explicado, ¿qué niños son los pacientes de riesgo para VRS? Muy bien, pues prácticamente todos. Hemos dicho que todos son susceptibles de contraer una infección y ya lo hemos dicho, menores de 2 años, probablemente todos habrán tenido en mayor o menor medida un contacto con el VRS. Pero si hablamos de población de riesgo de contraer una infección grave, pues sería aquella parte, aquel 5% del quesito que hemos visto. Niños prematuros por debajo de 6 meses de edad, es decir, que entran en su primera estación de VRS y tienen prematuridad más menos de 6 meses de edad. Niños con enfermedad pulmonar crónica y niños con enfermedad o cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa. Estos niños serían los que decimos que son candidatos a recibir sobre todo, y que además están recibiendo una profilaxis pasiva con palivizumab, que actualmente es el único monoclonal que tenemos disponible. Y estos prematuros, también hay muchísimo debate, no sé si hay otros neonatólogos como yo, alguno hay porque veo caras conocidas, algún otro neonatólogo en la sala. Siempre ha habido muchísimo debate en estos niños de 32 a 36 semanas. Si, bueno, 32-36 es una prematuridad moderada, pues más o menos es como la término. Pues también este estudio pone de manifiesto que la tasa de hospitalización y la tasa o los días que requieren estos niños ingreso es muchísimo mayor que comparado con los niños a término, es decir, que es muy importante también poder ofrecer una profilaxis pasiva a estos prematuros. Y se ha hablado de morbilidad respiratoria, porque, a ver, el VRS no solamente es el episodio agudo, sino que ya hemos visto en aquella diapositiva que nos ha mostrado la doctora Moset, sino que es un virus que continuamente a lo largo de la vida nos va haciendo infecciones, reinfecciones y además nos puede dar patología a medio-largo plazo. A nivel a corto plazo, sabemos que está relacionado con un aumento de las otitis medias, las sobreinfecciones respiratorias, que esto conlleva un aumento del uso excesivo de antibióticos, y a largo plazo, pues lo que ya sabemos, sibilancias recurrentes, asma, con una disminución de la función pulmonar y con una baja calidad de vida refiriéndonos a salud y un aumento de estos recursos sanitarios. Es decir, que la carga del VRS no solo es el episodio agudo, sino esta morbilidad a largo plazo. Y como sabéis, la relación que hay entre VRS y el desarrollo de asma y sibilancias no está muy bien definida, pero se cree que habría tres factores aquí. Por una parte, la infección por VRS, por otro lado, una predisposición genética y, por otra, factores ambientales, que estos tres factores engranados serían los responsables del desarrollo de esta morbilidad a largo plazo. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues actualmente lo único que podemos hacer es, sobre todo, aquellos niños que son candidatos a recibir palivizumab, o sea, no podemos permitirnos el lujo de que no haya ningún niño que esté dentro de los criterios de palivizumab que no reciba esta protección. Estas son las indicaciones en ficha técnica: menores de 35 semanas, menores de 6 meses, niños menores de 2 años que requieran tratamiento por broncodisplasia pulmonar, cardiopatía congénita, etc. Es decir, que palivizumab ha demostrado desde hace ya más de 20 años que es un anticuerpo monoclonal con una eficacia y una seguridad demostrada, que nos ayuda a prevenir esta infección grave por VRS, nos disminuye el riesgo de hospitalización y de sibilancias a largo plazo. Estas son las recomendaciones que actualmente son las que seguimos todos los neonatólogos en la SENEO, que, como sabéis, pues son, si hemos dicho que todos son factores de riesgo, pues son unas recomendaciones, bueno, solo son unos afortunados, digamos, los que pueden recibir el palivizumab. Estas son las mismas que las que también tenéis publicadas en la Generalitat, en el Departamento de Salud. Y bueno, ya nos han enseñado esta diapositiva, porque si solo nos quedáramos con las medidas no farmacológicas, ya hemos visto pues, que en los últimos años se ha intentado hacer mucha difusión de la carga importante que es
el VRS y por ello, como podéis ver, hay todos estos ensayos clínicos. Muchos están aún a fase preclínica, en fase 1, en fase 2 y en fase 3, para intentar buscar estrategias preventivas para disminuir realmente esta carga de VRS. Y el doctor Pineda os hablará posteriormente, pero ahora tenemos disponible el palivizumab, pero ya se avecina nirsevimab como otro anticuerpo monoclonal de vida media más larga y que abriría una estrategia preventiva probablemente más global. Y este es el futuro. También lo ha comentado la doctora Mauset, este es que lo publicó la doctora Mejías. Estas serían un poco las estrategias preventivas de las que podríamos, las que se están trabajando actualmente, divididas por poblaciones, es decir, hemos comentado la importancia y esta es para este pico que hemos visto tan grande que de los primeros 6 meses de edad, ¿no? Que es la mayor incidencia de bronquiolitis, se están desarrollando muchas moléculas para administrar esta vacuna a la madre y proteger así el recién nacido los primeros meses de vida. Luego, en los niños menores de 6 meses tendríamos la protección que le podía haber administrado la madre y luego los anticuerpos monoclonales. En niños mayores de 6 meses se están trabajando con vacunas y en adultos también están trabajando con varias moléculas para inmunización. Si viéramos, ¿qué le pediríamos? Necesitamos encontrar estrategias, sobre todo, que nos protejan a estos niños menores de 1 año. La inmunización maternal, administrando esta vacuna a la madre, conseguiríamos, como hemos dicho, la misma protección que estamos dando ahora a los niños cuando los vacunamos por la gripe y la tosferina, es decir, tendrían protección en los primeros meses. Luego estaría la vacunación infantil, pero nos quedaría este gap de los primeros 6 meses. Actualmente tenemos el palivizumab para esta población de riesgo y donde se abre una ventana ya más para conseguir esta protección global serían estos anticuerpos de vida media extendida que podríamos administrar desde el día, en los ensayos clínicos que he tenido también la suerte de participar, desde el día 1 de vida, sin riesgo alguno. Y en estos hay 2, nirsevimab, que se hablará posteriormente, y el otro que está más avanzado también es el de Merck, que es el MK1654. Es decir, con todo esto que os he explicado, necesitamos realmente, por un lado, cambios a niveles del sistema de salud, de administración pública. Es importantísimo que vayamos de la mano, porque nosotros podemos hacer mucho trabajo de difusión, de investigación, consiguiendo moléculas, pero necesitamos administración pública para que ellos también vean que es un importante el impacto que tiene el VRS, para que nos puedan, pues como nuestro problema principal que tenemos aquí en España, que es la financiación de estas estrategias. Y ya sin alargarme más, dentro de las estrategias preventivas y de esta inquietud y estas necesidades no cubiertas, ¿no? Como es esto, ¿no? Que nos acompañe la administración pública, implicar a todos los profesionales, a las gestiones hospitalarias, etcétera. De aquí nace Universo VRS, que es una iniciativa que ahora la doctora Crespo nos va a comentar, que es un universo que no solo engloba la infección del VRS, sino todo su entorno para conseguir esta protección frente al VRS. Cuando quieras. Gracias, Laura. Bueno, antes de empezar, yo quería comentarte que, de momento, teniendo en cuenta todo lo que vamos a tener, pero que lo que tenemos hasta ahora, es importante que hagamos pautas completas preventivas con el palivizumab, ¿no? Conseguir que empezamos un tratamiento y que ofrecer a este prematuro que iniciamos estas pautas, que luego a lo mejor deja la unidad, que pueda completar las dosis sucesivas para así estar bien protegido pues a lo largo del tiempo hasta que dispongamos realmente en el mercado pues de las otras estrategias que son tan potentes y que tanta esperanza tenemos puestas en ellas. Pero ahora mismo yo no quiero hacer hincapié en el hecho de la importancia de completar las pautas vacunales como sucede para cualquier vacuna.
Y bueno, sin más, pues con todo lo que se ha comentado, que parece que estamos haciendo como un monotema en referencia a VRS, pues cabe tener en cuenta que es muy importante que tengamos como un cajón, como un armario, donde podamos englobar información que sea de utilidad pues, para diferentes ámbitos tanto de la salud como las familias. No me voy a extender mucho porque hemos ido consumiendo tiempo, entonces va a ser muy breve y simplemente voy a explicar que disponemos de esta herramienta y como formo parte de la organización, pues toca que yo reduzca el tiempo, no pasa nada. Entonces, pues bueno, os comento que esta iniciativa de Universo VRS está pensada pues, para mejorar la protección integral frente al virus, porque lo que no se estudia no se conoce y lo que no se piensa no se diagnostica. Y entonces pues, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que disponemos de esta herramienta que está pues, financiada, potenciada y la iniciativa ha sido a través de AstraZeneca, que lo que intentaba era unir a todos los agentes que están implicados, que ya hemos ido diciendo a lo largo de lo que llevamos de mañana, en el manejo del VRS y como objetivo común para conseguir la máxima protección en los diferentes ámbitos de esta enfermedad, que no solamente es una enfermedad, VRS no es bronquiolitis, sino que podemos decir que es la enfermedad por VRS y que engloba varias cosas. Por ello, pues los objetivos iniciales eran poder conocer la magnitud y relevancia del VRS, que ya nos ha quedado claro con las compañeras que han presentado, optimizar la protección de diferentes maneras, ya sea desde atención primaria, potenciando medidas higiénicas, porque hemos visto que con estas medidas higiénicas hemos podido, si no parar, desplazar la enfermedad todo el tiempo que las hemos tenido, estas medidas como muy fehacientes pues a consecuencia de la pandemia por la COVID y luego pues, con otro tipo de prevenciones, promover la vigilancia de forma específica y para ello tenemos que saber cuándo son los picos de incidencia y contribuir y concienciar y educar a la población sobre esta patología que como comentaba Laura, pues bueno, este año las noticias ya se han hecho eco de la existencia de la bronquiolitis, como pasó con el COVID, ahora pues parece que todo el mundo habla de bronquiolitis y todo el mundo parece que por lo menos lo tiene en mente y esto ya es un paso importante a nivel divulgativo, a nivel para las familias y a nivel para personas que no están relacionadas con el mundo de la sanidad, pues para que piensen y si más no, se pregunten cómo poder evitarlo que esto entre en casa. Para este proyecto han participado más de 300 personas, tampoco me entretendré, pero la verdad que os invito a que podáis entrar, luego habrá una web que lo podréis ver y que bueno, trasteéis por aquí porque realmente es una plataforma, es un proyecto que es muy interesante y que es una herramienta que nos permite tener ahí en stand-by, que muchas veces pues, por desidia, por falta de tiempo, porque no sabemos dónde acudir, pues estamos faltos de información y de formación y aquí pues, bueno, hemos intentado hacer un recogimiento de muchas cosas para que sea útil tanto para compañeros que estamos en atención primaria como para compañeros que están súper especializados o personas que no se dedican a la salud pero que son familias que o lo han sufrido o están interesados porque lo han conocido en algún vecino, amigo, etc. Entonces, las necesidades prioritarias que se plantearon fueron estas: medir el impacto, valorar sobre la concienciación, acentuar el papel de las familias, que es lo que os comentaba, garantizar esta equidad, que ya comentaba la doctora Garcés cuando hablaba de rotavirus, pero en general para cualquier patología inmunoprevenible la equidad es un problema, porque al final pues, depende de dónde estés y de las posibilidades que tengas. Cuando no hay financiación 100%, pues así te proteges. Reforzar el papel de la atención primaria, que creo que es bastante importante como para cualquier otra patología inmunoprevenible, y hacer una vigilancia estrecha de esta patología. Se han desarrollado varias actividades y me centraré en comentar sobre todo que ya se presentó en octubre el decálogo de VRS dentro del proyecto de Academia VRS. Y estas eran las iniciativas prioritarias. Dentro de Academia VRS se presentó el decálogo, que ahora os haré un breve resumen,
se están realizando guías clínicas para el manejo y la monitorización y vigilancia, que es muy importante, porque si no, todas estas guías y todo esto que ahora os enseñaré va a quedar obsoleto si no estamos en continua vigilancia para poderlo tener siempre actualizado. Con lo cual, lo que veréis es una plataforma que es dinámica y está continuamente pues, en vigilancia para así poder ofreceros datos actualizados y de utilidad para el día a día y para la práctica asistencial. Y también pues, incluir en este universo VRS a las familias y las sociedades científicas implicadas pues, no solamente en la patología respiratoria, sino en cualquier otra patología que pueda estar relacionada con el VRS, como son los prematuros, las cardiopatías, etc. Este es el documento que engloba el decálogo y tampoco me entretendré demasiado, pero sobre todo como los puntos principales que marca es promover la higiene, o sea, evidenciar la necesidad de que se sepa de que el VRS es un problema de salud pública y que tiene una carga de enfermedad y que tiene una morbilidad y el impacto que esto genera, porque esto es lo que va a llevar a que los otros 9 puntos tengan sentido, a que la plataforma de Academia VRS tenga sentido y a cualquier otro proyecto que se ponga en marcha en referencia al VRS tenga sentido. Eleva el problema de la infección por VRS a una agenda política, cosa que es imprescindible, como comentaba la doctora Castells, para que se puedan hacer cosas. Por otro lado, se está promoviendo que sea una estrategia nacional para abordar la infección del VRS desde la prevención. Pues todo lo que podamos, todas las patologías que se puedan prevenir, vamos a evitar esta morbilidad que tiene esta carga asistencial y en consecuencia esta carga económica. También promover una red de vigilancia epidemiológica y con un registro específico de casos para poder así definir estas estrategias que necesitamos para la prevención y para el tratamiento y tener definidas esta estacionalidad de la patología. Impulsar, y en esta parte pues para mí es el punto que más me gusta, será porque trabajo en primaria, y dotar a la atención primaria de los recursos necesarios y aumentar su capacidad para atender, para diagnosticar y establecer protocolos comunes. Y en el punto 10 aparece la figura de enfermería, que ahora veréis que creo que es súper relevante, y así también poder tener unos criterios homogéneos, que no dependa del centro de salud donde estés y de lo formado que esté el profesional sanitario, porque no tenemos todos unas herramientas homogéneas, pues así va a ser tratado, manejado o diagnosticado el paciente. Esto tenemos que conseguir evitarlo. Por ello tenemos que estar bien coordinados, tenemos que poner el foco en medidas de prevención y proporcionar una adecuada inmunoprofilaxis y, bueno, sobre todo, pues concienciarnos también de que las medidas higiénicas han sido muy potentes de la COVID y que también hemos visto en consecuencia, de forma indirecta, pero que ya nos ha venido bien, que han servido para desplazar y prevenir y aplanar la curva del VRS. Por esto, pues, tenemos que seguir manteniéndolas porque sí que es cierto que tenemos vacunas, pero las medidas higiénicas son importantes. Promover la creación de escuelas para familias para facilitar la información que sea adecuada para que tengan un manejo y tengan una autonomía en las fases más incipientes o de no hospitalización de la infección por VRS. Y lo que os decía cuando os hablaba en el punto 5 de la primaria, el punto 10 que me parece súper importante, que es consolidar la importancia de la figura de la enfermera, bueno, como principal punto de comunicación y como enlace con las familias y así poder fomentar una formación continuada de los profesionales. Y bueno, para todo ello, dentro de Universo VRS está esto que para mí es importante porque bueno, es como mi pequeño hijo, he formado parte en la creación y es una academia, se llama Academia VRS. Esta es la web, se podría linkar pero no tenemos más tiempo y bueno, os invito a que naveguéis por la plataforma y que veáis porque es muy interesante, está continuamente en cambio y contiene pues, preguntas sobre URS, donde expertos se lanzan preguntas y se hablan sobre estas preguntas que bueno, pueden ser de muy básicas a muy complejas, pero que está bien y es a modo de podcast, con lo cual es interesante y de alguna manera nos permite pues, bueno, no tener que estar con el artículo, buscando, leyendo, bueno, lo vas oyendo y a veces pues, por la situación que tenemos intenta facilitar un poco que nos mantengamos
formados e informados. También está hablando de VRS, donde se tocan pinceladas de otros temas, pero de forma más amplia. Y luego un apartado que quisimos llamarlo así, que se llama Triturando la literatura, donde se han incluido y se están incluyendo continuamente artículos de actualidad relacionados con VRS en todas sus facetas, desde el impacto económico que puede ser, desde el impacto en hospitalario, a patología cardiopulmonar relacionada y muchos otros artículos que lo que se hacen es desmenuzarlos y explicarlos para que, ¿no?, toda esta parte estadística que se nos hace a veces tan tediosa, pues a través de expertos en la materia nos hacen la explicación de estos artículos. Y la verdad que es bastante interesante. Digamos que esta es la dinámica de la página. Y bueno, y si queréis, pues mira, si lo queréis tener y así, este es el QR para que si queréis pues podáis entrar y trastear, porque la verdad que es muy, muy interesante. Y bueno, os lo dejo aquí, mientras tanto le comento un momentito a Laura y ya acabamos. Tú que has estado y has trasteado la página y que formas parte de Universo VRS, que así como aporte, porque luego nos gustaría, pues, a través de esto que ella va a comentar, pues que todo el mundo aporte su granito de arena. ¿Qué echas en falta o qué te gustaría que se pudiera haber añadido o qué utilidad le has encontrado, ¿no?, un poco a academia? Bueno, yo encuentro que es una muy buena iniciativa que tengamos, ¿no?, pues un sitio en común donde poder consultar y a veces igual los que no estáis más habituados a responder preguntas a las familias, por ejemplo, de VRS, etcétera, pues ahí tenéis las típicas facts, ¿no?, las típicas preguntas que nos pueden hacer los padres, pues ahí tenéis herramientas para poder consultarlo y dar respuesta. El apartado de Triturando la literatura, me encanta el nombre y me encanta cómo está realizado, porque realmente es lo que dice ella, hay muchísimas publicaciones de VRS, pero allí van, como a veces hacemos lecturas en diagonales, a las conclusiones, pero allí te lo analizan y está muy bien. Igual lo que encontraría faltar, o que es una sugerencia para los que están creando ¿no?, o actualizando esta web, sería pues igual, ¿no?, pues un sitio donde los profesionales podamos o consultar o intercambiar opiniones o hacer como un blog de sugerencias, o por ejemplo lo mismo que pasó cuando vimos esta desestacionalidad, ¿no?, de que empezamos a ver un pico fuera de sitio, pues poder consultar entre nosotros. Oye, en Comunidad Valenciana estamos viendo casos, vosotros también, y sí, sería un sitio como de que sea una reunión. Que sea una herramienta de punto de encuentro, de lo que está pasando aquí también está pasando allí. Entonces, bueno, pues de alguna manera, como una especie de foro, que podamos pues entre nosotros comunicarnos y también que los profesionales que entréis y que de esto pues podáis sugerir cosas. Y esto ella me lo comentó antes de prepararnos, ahora le he lanzado la pregunta para poder abordar el tema, pero ya estamos empezando a trabajar en esto. Y bueno, no disponemos de más tiempo. Muchas gracias por vuestra asistencia y cualquier cosa.